Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro siguiente tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar esta belleza de pingüinos bebés. Miren qué lindos y se mantienen paraditos por sí solos. Miren qué cosita más adorable. Son absolutamente tiernos, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Los pingüinitos bebés miden con su penacho unos 15 centímetros de altura. Bien, y bueno, todo dependerá de si las alitas se las ponen más plegadas o algo así. Con las alitas completamente desplegadas, pues también son unos 15 centímetros. Así que realmente es un tamaño absolutamente adorable para cualquier proyecto, y por supuesto que si se lo teje con un hilado más fino y aguja más fina, también puede ser más pequeñito, bien, para algún llavero o colgar de una mochila o algo así. Bueno, vamos a ver un poquito los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras, que mide un grosor máximo de 2 milímetros, entre 1,7 y 2 milímetros máximo de grosor. Como siempre, yo les repito que este material yo lo utilizo por un tema de preferencia y porque es lo que consigo más cerca a mi casa, que está muy lejos de la ciudad. Así que ustedes pueden realizar y deben realizar este tipo de proyectos con el material al que ya están acostumbrados. Puede ser hilo de algodón mercerizado, con lo que ustedes quieran va a estar bien. Lo importante es siempre tener una correcta relación del grosor del hilado que empleen con el grosor de la aguja con la que tejan, que en mi caso siempre es aguja de 3 milímetros. Yo sé que con esta combinación yo consigo una trama lo suficientemente cerrada que no permite ver la guata, el relleno, bien, y suficientemente suave al tacto, ¿correcto? Bien, vamos a ver un poquito las cantidades que vamos a necesitar. Obviamente este proyecto ustedes lo pueden hacer con los colores de su elección. Yo hice un poco acá como los colores clásicos, pero fíjense que si este gris claro ustedes lo sustituyen por un celeste muy clarito y la parte de arriba por un celeste más oscuro o un azul claro o algo así, pueden tener una combinación hermosa, o un rosa claro con un rosa más fuerte, y si es celeste y rosa, pues ya el piquito lo pueden hacer, el piquito de las patitas lo pueden hacer de un color gris claro, bien, para tener una bonita combinación. Así que esto ustedes lo pueden hacer como quieran. Con los colores que yo empleé, de gris claro, que fíjense es esta parte de acá, más toda esta parte de acá atrás, llevo no más de 15 gramos. Para la parte de gris oscuro, que es esta parte de acá y la colita, no más de 10 gramos. Y para la parte blanca, que es esta de acá, bien, no más de 10 gramos de ninguna manera. Bien. Después, lo que es el color acá anaranjado para las patitas y el pico es prácticamente no se puede ni pesar de lo poco que es, ¿correcto? Así que es un puchito de color, nada más. Bien, después tenemos detallitos como son el brillito blanco del ojo con la pestañita, bien, ahí, que es ese tipo de detalles ustedes lo pueden realizar con hilo de bordar. Yo lo hago con lana acrílica 100% de 2 hebras, que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal con la que tejo. La parte blanca, blanca, y la parte negra, negra, pero siempre con un hilado de menor, o sea, lana acrílica de menos grosor. Ustedes este tipo de detalles lo pueden hacer, les repito, con hilo de bordar, ¿correcto? Bien, también vamos a necesitar ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad, y los que ya me vienen siguiendo saben que yo utilizo este cuchillo viejo para ir a la cocina, calentar la punta y así poder remachar lo que es el pernito del ojito de seguridad. Hay gente que esta maniobra lo hace con un mechero o un encendedor, y después rematan eso con la parte trasera. Yo no lo hago con algo tan pequeño como es un mechero, porque con mis manos temblorosas tengo miedo de quemar la pieza, así que prefiero utilizar un cuchillo. Bien, después también vamos a necesitar aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Por supuesto, infaltable siempre una buena tijera.
Yo me valgo de esta pinza o alicate para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo el hilo o cuando estoy rellenando espacios muy pequeñitos o algo así. Esto me sirve. Después también vamos a necesitar estas pinzas de ropa, vamos a necesitar poquito, 3 o algo así, para poder organizar los ovillitos que necesitamos para poder trabajar con intarsia. Bien, esta parte de cambio de color la vamos a realizar con la técnica intarsia, es súper sencillo. No vamos a manejar más de 3 ovillos en ningún caso, o sea que realmente es muy fácil. Bien, vamos a necesitar silicona líquida a forma de pegamento, bien, para pegar lo que son las patitas y para pegar el pico, ¿correcto? Y bien, por supuesto, siempre necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf. Bien, así que nada amigos, eso es todo. Ya ahora meternos de lleno en el tutorial para hacer estas cositas tan adorables, ¿verdad que sí? Bien, nos vemos ahí. Chao, chao. Bien amigos, vamos a empezar a tejer a nuestro pingüino bebé ragdoll. Lindo. Bueno, para aquellos que son nuevos seguidores en el canal o aquellos que nunca hayan hecho la técnica ragdoll, bien, ragdoll significa muñeca de trapo y el personaje está hecho con 2 tapas, la tapa delantera y la tapa trasera, que está unida por el borde, ambas tapas, con puntos bajos, con algunos aumentos en algunos lugares estratégicos para poderle dar la forma, ¿correcto? Y vamos rellenando según vamos uniendo las tapas. Entonces, la tapa delantera la vamos a trabajar con intarsia porque tiene cambios de color. Bien, y la tapa trasera solamente tiene 2 colores, ¿correcto? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que por favor vayan tomando nota porque en el tutorial solamente vamos a tejer la tapa delantera. Después la tapa trasera es exactamente igual, pero sin el parche blanco. Entonces, les conviene ir tomando nota de todos los puntos, de la cantidad de puntos que hay por vuelta y todo lo demás, para que después puedan realizar la tapa trasera, que les repito es exactamente igual, la misma cantidad de puntos, solamente que en lugar de ser gris claro y blanco y gris claro, es todo gris claro, y en lugar de ser gris oscuro, blanco y gris oscuro, es todo gris oscuro, ¿correcto? Así que nada, vamos a empezar. Necesitamos, como vamos a trabajar con intarsia, necesitamos organizar algunos ovillos, bien. Recuerden que yo los organizo con estas pinzas de ropa. Entonces necesitamos organizar con color gris claro. Vamos a trabajar con el ovillo grande que tengan de color gris claro, bien, y necesitamos organizar un ovillo de 44 vueltas. Entonces, ¿cómo se hacen estos ovillos? Ustedes simplemente traban ahí la hebra y dan 44 vueltas. Bien, dan 44 vueltas. Cuando terminen las 44, traban, dejan 30 centímetros de largo y cortan hebra. Bien, esta es la situación, 44 vueltas, trabo y tengo 30 centímetros, ¿correcto? Así que de gris claro necesitamos hacer un ovillo de 44 vueltas. De gris oscuro necesitamos hacer un ovillo de 15 vueltas, trabo 30 centímetros. Y de gris oscuro también necesitamos hacer un ovillo de 4 vueltas, trabo y 30 centímetros. Entonces ahora vamos a empezar a tejer con el ovillo grande de gris claro. Y ya tengan a mano el color blanco, porque a partir de la cuarta hilera ya vamos a incorporar el color blanco. Entonces vamos a empezar con gris claro, hacemos un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 12 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 11 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que es 1, 2, en la segunda tejemos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, hemos terminado la hilera 1. Después de cada hilera, a menos que se diga lo contrario, que se indique lo contrario, siempre vamos a hacer cadeneta al aire, bien, y giramos la labor. Entonces, hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a hacer una serie de aumentos, por lo que vamos a trabajar juntos, ¿correcto? Entonces, fíjense que cuando nosotros giramos así la labor, acá nosotros vemos en la parte superior de los puntos bajos, vemos que se forman unas cadenetas, ¿correcto? ¿Dónde vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar a trabajar en la segunda cadeneta desde el ganchillo, que se corresponde con este agujerito de acá, ¿bien? Entonces, ahora en hilera 2, en este primer punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento. 1 y su aumento. Bien. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. Siempre estamos tejiendo tomando las 2 hebras del punto. Acá van 1, en el siguiente 2. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que es 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente vamos a tejer un aumento, 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora nos están sobrando 2 puntos y en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que acá 1 y su aumento, bien, y el último, y siempre agarrando las 2 hebras del punto hacemos nuevamente un aumento, 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Bien, ahora, a ver, la hilera número 2 la hemos terminado con un total de 17 puntos. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un total de 19 puntos haciendo un aumento en cada uno de los extremos. Bien, así que en el primer punto hacemos un aumento que es 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último punto, siempre agarrando las 2 hebras, hacemos un aumento que son 18 y 19. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3. Presten atención que esto va tomando una forma que se va curvando, que se va haciendo así como copita. No intenten aplanarlo. Bien, están hechos los aumentos donde están hechos para poder justamente lograr esto y que tenga esta forma la parte de abajo, ¿correcto? O sea, no aplanen la pieza. Ahora ya vamos a tener que empezar a incorporar el blanco. Así que en la hilera número 4 vamos a tejer 4 puntos grises. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con gris porque vamos a tener que cambiar de color a blanco, ¿correcto? Estamos haciendo la tapa delantera. En la tapa delantera, cuando estamos trabajando las hileras pares, siempre estamos hablando del revés de la labor. Y cuando hablamos del revés de la labor, siempre tenemos que traer las hebras hacia el regazo, ¿correcto? Entonces aquí vamos a cerrar con blanco. Cada vez que dejen un color
o agreguen un color, siempre dejen una hebrita de 10-12 centímetros, ¿correcto? Cerramos con blanco, ajustamos un poquito el gris. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 11 puntos y vamos a ir incorporando esta hebra para perderla. Bien, de este lado de acá, que es el revés de la labor, 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, el 11 no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, ya no escondemos más la hebra blanca y ahora vamos a cerrar con el ovillo de 44 vueltas de color gris claro, ¿correcto? Entonces, dejamos una hebrita de 10-12 centímetros, cerramos con gris claro, ajustamos el blanco y ahora con gris claro tejemos 4 puntos y vamos a ir incorporando, vamos a ir perdiendo la hebrita gris clara acá atrás. 1, 2, 3 y el último, siempre agarrando las 2 hebras del punto, 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces acá simplemente levantan la labor, este ovillo gris viene para acá, el blanco sacan bien acá y el otro gris viene para acá. Y así los dejan en el orden en el que van. Entonces hemos terminado la hilera número 4. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros hicimos 4 grises, 11 blancos, ya van 15 y 4 grises 19. Bien, entonces esta hilera cuando hagan la tapa trasera va a tener que tener 19 puntos grises. Por eso ustedes vayan tomando nota de lo que es la suma de todos los puntos para que después puedan hacer la tapa trasera. Y también tengan en cuenta lo siguiente, si yo digo 4 puntos grises, 11 blancos y 4 puntos grises, esa es la cantidad que tiene que ser. Si ustedes llegan acá al final con 5 puntos grises o con 3 puntos grises, no vale compensar haciendo o una disminución o un aumento para yo compensar, no, porque se va a entrar a desdibujar después la parte blanca y no queremos eso. Y por otra parte, el borde tiene que quedar perfecto porque si no, a la hora que se unen las dos tapas, el proyecto queda mal. Entonces, si yo digo 4, 11 y 4, tienen que terminar con 4, 11 y 4. Si no tienen esa cantidad de puntos, tienen que desarmar la hilera y volverla a tejer, ¿correcto? Bien, ahora en la hilera número 5 vamos a tener que tejer un total de 3 puntos grises, pero haciendo un aumento al principio. Y vamos a seguir escondiendo la hebrita gris. Entonces, en el primer punto, incorporando la hebrita gris, vamos a hacer un aumento que son 2 puntos. 1 y su aumento van 2. Y dijimos que son 3 grises, o sea, el siguiente es gris. Bien, pero no cerramos con gris. ¿Correcto? Ahora estamos en hilera 5. Hilera 5 es impar. Las hileras impares siempre son el frente de la labor. Por lo tanto, las hebras y los ovillos y todo lo demás quedan del lado de atrás. ¿Correcto? Ya no escondemos más la hebrita gris. Ahora cerramos con blanco. Pero cuidado que el blanco lo tenemos a 2 puntos de distancia. Entonces tenemos que cerrar con blanco, pero tenemos que aflojar esa hebra blanca para que el tejido no quede tenso atrás y se empiece a apretar todo. Bien, hay que aflojarlo. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 15 puntos. Bien, los dos primeros son tomando la hebrita blanca por atrás, esa que acabamos de aflojar. 1, 2, bien. Y ahora seguimos escondiendo esta hebrita blanca. 3, 4, 5, ya no escondemos más la hebrita blanca. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y el 14 y 15 los vamos a tejer incorporando la hebra gris, porque después tenemos que trabajar con gris. Así que van 13, aquí el 14 y el 15. El 15 no lo cerramos con blanco, lo dejamos aquí al lado, acá atrás, al lado del gris. Bien, cerramos con gris, ajustamos el blanco y ahora con gris tenemos que tejer un total de 3 puntos haciendo un aumento al final. Bien, así que 1 y en el último punto, siempre tomando las 2 hebras, hacemos un aumento que son 2 y 3. Cadeneta y giramos la labor. Entonces, este gris yo lo tengo que pasar a este extremo de acá. Este gris lo traigo para acá y el blanco lo paso arriba y al centro. Bien, y de ese modo me quedan ordenados. Hemos terminado la hilera 5. Ahora, en la hilera 6 vamos a tejer 2 puntos grises, 1, 2, el segundo no lo cerramos con gris, hilera 6 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Cerramos con blanco, pero cuidado, el blanco está a un punto de distancia, así que cerramos con blanco, pero tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 17 puntos. El primero de ellos tomando la hebrita blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 lo tejemos incorporando la hebra gris. Bien, la hebra gris larga porque después tenemos que seguir trabajando con ella. Bien, 17. El 17 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con gris y ahora tejemos los últimos 2 puntos de la hilera gris incorporando esta hebrita para seguir perdiéndola. Así que es 1 y el último punto siempre agarrando las 2 hebras del punto 2. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 6. Yo voy a tejer una hilera más con ustedes, o sea, la hilera 6, la hilera 7, que es la que viene ahora, es igual a la 6, ¿bien? Son 2 puntos grises, 17 blancos y 2 puntos grises, es decir, que tenemos un total de 21. Yo lo voy a tejer con ustedes para que vean el tema del pasaje de los ovillos de un lado para otro, ¿correcto? Pero después se repiten y ustedes lo van a hacer ya fuera de cámara. Bien, entonces en la hilera 7 son 2 puntos grises, 1, perdón, vamos a seguir escondiendo esta hebrita gris, estos 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con gris, hilera 7 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá hacia atrás, ya no escondemos más la hebrita gris, bien, tenemos que cerrar con blanco. Ahora con blanco tejemos 17 puntos, 1, 2, 16, 17, el 17 no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás, cierro con gris, bien, y ahora con gris tejo los últimos 2 puntos, 1 y 2, bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces este gris viene para este extremo, este gris viene para este extremo y el blanco pasa arriba y al centro,
¿correcto? Hemos terminado la hilera número 7. Entonces, ahora tenemos que trabajar de la misma manera. 2 grises, 17 blancos, 2 grises y después 2 grises, 17 blancos, 2 grises. Tenemos que seguir así hasta el final de la hilera 10. Bien, o sea, hemos terminado las 7, quedan 8, 9 y 10, ¿correcto? Nos vemos al final de la hilera 10. 16, 17, el 17 no lo cierro con blanco, lo traigo al regazo, cerramos con gris, ahora 2 grises, 1, 2, cadeneta al aire y giro. Bien, hemos terminado la hilera número 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 3 puntos grises haciendo un aumento al principio. Así que acá hacemos un aumento 1 y su aumento van 2, pero son 3 en total. 3. Este es el tercero. El tercero no lo cierro con gris, lo dejo acá atrás porque estamos trabajando en hilera 11, hilera 11 sin par. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con blanco, tejemos 17 puntos blancos, 1, 16, 17, el 17 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con gris. Bien, y ahora con gris vamos a tejer 3 puntos haciendo un aumento al final, 1, y en el último agarrando los 2 puntos hacemos un aumento que son 2 y 3, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Bien, ahora en la hilera 12 vamos a tejer un total de 4 puntos grises haciendo un aumento al principio. Así que 1 y su aumento van 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con gris. Hilera 12 es par, estamos hablando del revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el gris, con blanco tejemos 17 puntos, 1, 16 y 17. El 17 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con gris. Bien, y ahora con gris tejemos los últimos 4 puntos. Bien, vamos a tener que hacer un aumento al final. 1, 2, y en el último punto, tomando las 2 hebras, hacemos un aumento, 3 y 4. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer un total de 5 puntos grises haciendo un aumento al principio. Así que 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con gris, hilera 13 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Cerramos con blanco tejemos 17, 1, 16, 17, el 17 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con gris. Ahora con gris tenemos que tejer 5 puntos para lo que vamos a hacer un aumento al final. 1, 2, 3 y en el último agarrando siempre las 2 hebras del punto, un aumento que son 4 y 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 13. Ahora la hilera 14 es exactamente igual a la que acabamos de tejer.
5 puntos grises, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con gris, hilera 14 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con blanco tejemos 17, 1, 16, 17, el 17 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con gris y ahora con gris tejemos los últimos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último agarrando las 2 hebras, 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer un total de 7 puntos grises, empezando con un aumento al principio. Así que en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 7. El 7 no lo cerramos con blanco, hilera 15 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos 15 puntos. 1, 14, 15, el 15 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con gris, pero el gris está a un punto de distancia, así que cerramos con gris, pero aflojamos la hebra gris para que no quede tensa. Y ahora con gris vamos a tejer un total de 7 puntos haciendo un aumento al final. El primer punto lo tejemos incorporando esa hebrita gris que acabamos de aflojar. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto, tomando las 2 hebras, un aumento, 6 y 7. Correcto, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora la hilera 16 es igual a la 15. Bien, son 7 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con gris. Hilera 16 es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo. Cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos 15 puntos. 1, 14 y 15. El 15 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con gris. Bien, y ahora con gris tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último tomando las 2 hebras, 7. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17, yo ya me quito la pinza, en la hilera 17 vamos a tejer 7 puntos grises,
pero vamos a empezar haciendo una disminución. Las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer saltándonos un punto. Si normalmente nosotros empezamos acá, pues no, saltamos este y empezamos a tejer en el siguiente. Y este ya lo contamos como 1. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 7. El 7 no lo cerramos con gris, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco. Ahora con gris vamos a tejer un total de 13, con blanco vamos a tejer un total de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 13 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con gris, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que cerramos con gris, pero aflojamos la hebrita gris para que no quede tensa. Bien, y ahora con blanco tejemos un total de 7 haciendo una disminución al final. Bien, el primer punto lo tejemos incorporando esta hebrita gris que acabamos de aflojar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las disminuciones al final de las hileras siempre las vamos a hacer de la misma manera, que es involucrando los últimos dos puntos. Nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el último, bien, siempre tomando las dos hebras del punto, tomamos lazada y cerramos, ¿correcto? Entonces acá vamos a tener que cortar la hebra. Entonces corten dejando unos 10 centímetros. Bien, hacemos cadeneta. Bien, y giramos la labor. Bien, esta hebra gris de este lado de acá, bien, cortemos el exceso dejando siempre unos 10-12 centímetros. Bien, solamente nos sobró este poquito. Y hemos terminado la hilera 17. Bien, entonces ya hemos terminado con el color gris claro y ahora vamos a empezar a trabajar con el color gris oscuro y vamos a empezar a trabajar con el ovillo de 15 vueltas, ¿correcto? Entonces, ¿dónde vamos a empezar a trabajar? Vamos a hacer ahora la hilera 18, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, me engancho en el sexto. Entonces acá tenemos el nudo de cierre, este es el primer punto. Bien, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y me engancho en el sexto punto. ¿Correcto? Entonces, ahí me voy a enganchar con la hebra de color gris oscuro, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí, pasamos lazada, hacemos cadeneta, ¿correcto? Y vamos a pasar esta hebra hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la hilera 18, por lo tanto este es el revés de la labor. Todos los cambios de color y pérdida de hebras y todo lo demás tiene que quedar de este lado. Ahora les digo por qué hago esa aclaración. Entonces nosotros ahora vamos a tener que tejer dos puntos de color gris oscuro, ¿correcto? El primer punto es donde acabamos de hacer la cadeneta y las vamos a tejer incorporando esta hebra gris oscuro. Bien, 1 y 2. Bien, estoy haciendo la tapa delantera. Esto mismo lo van a tener que hacer ustedes en la tapa trasera, pero la hebra les va a tener que quedar del otro lado, porque en la tapa trasera, cuando ustedes vayan a hacer la tapa trasera, cuentan acá 5, se enganchan en el 6, bien, ahí hacen cadeneta al aire, bien, pero en la tapa trasera, las hileras pares van a ser el frente de la labor.
Bien, entonces al ser el frente de la labor, esta hebra va a tener que estar hacia acá. ¿Correcto? Va a tener que quedar. Fíjense que ustedes acá en la tapa trasera lo van a estar tejiendo todo gris claro. Por lo tanto, ustedes van a terminar acá con el color gris claro. O sea, no van a tener esta hebra blanca en el medio del camino. ¿Correcto? Entonces, en la tapa trasera, cuando ustedes hagan la hilera 18, ustedes en realidad van a estar tejiendo la parte visible, la parte frontal de esa tapa. Por lo tanto, esta hebra tiene que quedar de este lado. ¿Correcto? Porque esta es la parte visible, la parte delantera. Entonces, cuando hagan la tapa trasera y tejan los dos, y tejan todo lo que viene gris oscuro, porque recuerden que la parte trasera es todo gris oscuro, bien, dejan la hebra del lado de atrás y el primer punto bajo lo tejen acá, incorporando la hebra. Entonces van a tener que perder la hebra gris por el lado de acá atrás, ¿correcto? Esa es la única consideración que van a tener que hacer cuando hagan la tapa trasera, ¿correcto? Solamente esa consideración. Entonces, ahora estamos tejiendo la tapa delantera, así que repito. Tomo hebra, hago cadeneta al aire, paso la hebrita hacia acá, hacia adelante, hacia mí, hacia el regazo, ¿correcto? Porque es hilera 18 en la tapa delantera, esto es par, esto es el revés de la labor. Entonces ahora voy a tejer dos puntos grises oscuros, el primero de ellos donde hice la cadeneta. Uno, y voy incorporando esta hebrita de este lado de acá. Dos. El segundo no lo cierro con gris oscuro. Repito, hilera 18 es par, este es el revés de la labor, pasamos las hebras hacia el regazo, ¿correcto? Cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 13 no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo y ahora vamos a tener que cerrar con el gris oscuro el ovillo grande de gris oscuro, ¿correcto? Como siempre dejamos 10, 12 centímetros, cerramos con gris oscuro y ahora tenemos que tejer dos puntos gris oscuro y vamos a ir incorporando la hebrita gris oscura. 1 y 2. Cadeneta y giramos la labor. Bien, entonces cuando hagan la tapa trasera van a tener que hacer la suma de esto, o sea, dos grises oscuros más 13 ya son 15, más 2 grises oscuros, un total de 17, ¿correcto? Bien, ahora en la hilera, hemos terminado la hilera 18, la hilera 19 es igual, pero yo la voy a tejer con ustedes por el tema de perder las hebras y todo lo demás. Bien, entonces vamos a tejer dos puntos grises oscuros incorporando la hebra gris oscura. 1, 2. El segundo no lo cierro con gris oscuro, hilera 19 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. No escondo más la hebra gris oscuro. Ahora tengo que cerrar con blanco. Tejo 13 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 13 no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás y cierro con gris oscuro. Bien, y ahora tejemos dos puntos grises oscuros incorporando la hebrita por atrás. 1 y 2. Bien, cadeneta y giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 19. Así que esta misma conformación de 2 grises oscuros, 13 blancos, 2 grises oscuros y 2 grises oscuros, 13 blancos, 2 grises oscuros, las vamos a seguir hasta el final de la hilera 21. Bien, acabamos de terminar la 19, faltan la 20 y la 21. Así que nos vemos al final de la hilera 21 y sigan escondiendo durante esas dos hileras que faltan, la 20 y la 21, sigan escondiendo las hebritas grises oscuros. Bien, después ya las vamos a poder cortar, pero sigan escondiéndola durante 2 hileras más. 12, 13, el 13 no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás, cierro con gris oscuro y ahora tejo los últimos 2 puntos grises oscuros escondiendo la hebra. 1 y 2, cadeneta y giramos la labor. Ya me quito esta pinza de encima. Hemos terminado la hilera 21. Bien, ahora en la hilera 22 vamos a tejer 3 puntos grises. Bien, acá seguimos escondiendo esta hebrita en los 2 primeros. Bien. Así que 1, 2, ya no escondemos más la hebra. Y ahora el tercero lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 3. Bien, el tercero no lo cerramos con gris oscuro, hilera 22 es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Cerramos con blanco, ahora con blanco tejemos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cerramos con blanco, lo traemos al regazo, cerramos con gris oscuro, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que cerramos con gris oscuro, pero aflojamos esta hebrita. Bien, y ahora tejemos los últimos 3 puntos con gris oscuro. El primero de ellos tomando la hebrita que acabamos de aflojar. 1, ya no escondemos más esta hebra de acá. Bien. 2 y 3. Cadeneta al aire y antes de girar la labor vamos a ver este blanco ya podemos cortar el exceso. Nunca al ras, dejen un par de centímetros. Bien. Este gris oscuro ya podemos cortar el exceso. Dejamos un par de centímetros. Este gris oscuro también dejamos un par de centímetros y de este gris claro después lo vamos a tener que perder con la aguja lanera, ¿correcto? Así que déjenlo ahí. Entonces acá giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 ya tengan listo el ovillito ese que habíamos hecho de 4 vueltas. Bien, ese. Así que ahora en la hilera 23 vamos a tejer un total de 2 puntos grises, pero vamos a hacer una disminución al principio. Así que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1, 2. El segundo no lo cerramos con gris. Hilera 23 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con blanco. Ahora con blanco vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás. Ahora vamos a cerrar con la hebra gris oscura que teníamos de 4 vueltas. Bien, lo típico, dejamos 10 centímetros más o menos, cerramos con gris oscuro. Bien, ahora volvemos a pasar el blanco hacia acá. Bien, porque lo vamos a tejer incorporando la hebra blanca. Hacemos un punto gris oscuro
incorporando la hebra blanca. Ese punto no lo cerramos con gris oscuro, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco. Bien, ahora con blanco tejemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con gris. Bien, y ahora con gris tejemos 2 puntos haciendo una disminución al final, así que 1 y con los 2 últimos hacemos una disminución, 2. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 vamos a tejer 3 puntos grises oscuros, 1, 2, el tercero lo incorporamos, lo tejemos incorporando la hebrita blanca por acá, 3, el tercero no lo cerramos con gris oscuro, pasamos hacia el regazo, estamos en hilera 24 que es par, este es al revés de la labor, bien, cerramos con blanco. Se me desarmó el ovillo blanco. Bien. Ahora tejemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco. Lo traemos momentáneamente hacia acá atrás. Bien. Vamos a cerrar con gris oscuro, pero el gris oscuro está a un punto de distancia, así que tenemos que aflojar un poco esta hebra para que no quede tensa. Bien, traemos el blanco nuevamente de este lado de acá. Y ahora con gris oscuro vamos a tejer 3 puntos, pero vamos a ir incorporando la hebra blanca. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con gris oscuro, lo pasamos hacia el regazo, cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con blanco, lo pasamos hacia el regazo y ahora cerramos con gris oscuro, cuidado, está a un punto de distancia, así que cerramos, pero aflojamos esta hebrita. Y ahora con gris oscuro vamos a tejer 3 puntos. El primero donde está tomando esta hebrita gris, bien, 1, 2 y 3. Bien, cadeneta. Antes de girar la labor vamos a organizar un poquito esto de acá. Estas 2 hebritas de acá, bien, las unimos entre sí, no tiren demasiado para que no se frunza el punto. Bien, y vamos a hacer un nudito y cortamos dejando un par de centímetros. Bien, esta de acá cortamos el exceso, bien, pero tenemos que dejarlo típico, unos 10 centímetros o así. El blanco ya hemos terminado, a ver si, ya el blanco ya hemos terminado también, así que cortamos dejando unos 10 centímetros y giramos la labor. Bien, así que hemos terminado la hilera 24. Les hago una aclaración. Por la forma en que se teje con intarsia y todo lo demás, no es posible lograr un acabado perfecto. En este caso queda más perfecto en la parte trasera, que se nota el pico un poquito más limpio, esta punta, este pico se nota un poquito más limpio que en la parte delantera, pero es un tema de intarsia, bien, eso no hay cómo arreglarlo. Visualmente parecería que hubiera un error, pero no lo hay. Hay 3 puntos blancos acá, 3 puntos blancos acá, 5 blancos acá, 5 blancos acá, pero por cómo se enganchan las hebras queda de esta manera, ¿correcto?
Bien, ahora en la hilera 25 vamos a tejer, a ver, 5, 10, 13 puntos, 13 puntos grises haciendo disminución en los extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, ya aprovecho y voy a esconder esta hebrita blanca. Bien. 2, 3, 4, 5, sigo escondiendo la hebrita blanca. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no escondo más la hebrita blanca y ahora con estos últimos dos puntos hago una disminución, 13, cadeneta y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 25. Ya podemos aprovechar, ya que tenemos estas dos hebritas acá, vamos a unirlas también con un nudito. No frunzan, o sea, no tironeen en el primer nudito, ¿bien? Y acá cortamos dejando un par de centímetros y listo. Entonces, ahora en la hilera 26 vamos a hacer 13 puntos, un punto sobre cada punto. A ver, hice cadeneta al aire. Déjenme revisar si hice cadeneta al aire. Sí, había hecho. Así que un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último 13. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 vamos a tejer un total de 11 puntos haciendo disminución en cada uno de los extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con los dos últimos hago una disminución, 11. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a terminar con un total de 9 haciendo una disminución en cada uno de los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 28. Y ahora en la hilera 29 vamos a terminar con un total de 5 puntos haciendo 2 disminuciones en cada uno de los extremos y en el medio una media vareta. Entonces, empecemos despacito. Saltamos el primero y tejemos en el siguiente. Bien, acá ya va una de las disminuciones. Ahora tenemos que hacer nuevamente una disminución que va a ser como las que hacemos al final. Bien, nos metemos en el primero, nos metemos en el segundo, tomamos la lazada y cerramos. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta que es, tomo la lazada,
me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, y ahora nos están sobrando 4 puntos y vamos a tener que hacer 2 disminuciones. Yo les aconsejo que acá este punto lo dejen bien apretadito antes de empezar a hacer la primera disminución, para que el punto no les quede desbocado, para que no les quede un hueco grande. Y acá vuelvan a apretar ahí el punto y hacen la última disminución. Bien, de ese modo la cadeneta acá arriba queda bien cerradita y no queda desbocada. Entonces aquí cortan de 10-12 centímetros, hacen cadeneta y cierran. ¿Correcto? Entonces hemos terminado acá lo que es la tapa delantera. No intenten aplanarla. Esto ya tiene una forma curva, una forma cóncava que nosotros queremos mantener para ayudar a darle la forma a nuestro personaje. Entonces ahora ya fuera de cámaras vamos a hacer la tapa trasera, ¿correcto? Obviamente nos lleva la mancha blanca y tal como les comenté, la parte de arriba, o sea que es la hilera 18, en la hilera 18 hacia arriba ya es todo gris oscuro, ¿correcto? Así que nada, nos vemos cuando hayamos terminado la tapa trasera.